Firmes. Ya. Firmes. Ya. A continuación escucharemos las notas del himno nacional mexicano dirigido por la banda de guerra de la Dirección de Seguridad Pública, acompañado de Teresita de Jesús Villa Calderón. A continuación, escucharemos el juramento a la bandera dirigido por el licenciado Tideo Soto Montiel, coordinador de reglamento. Buenos días. Bandera de México. Bandera de México. Legado de nuestros héroes. Legado de nuestros héroes. Símbolo de la unidad. Símbolo de la unidad. De nuestros padres y de nuestros hermanos. De nuestros padres y de nuestros hermanos. Te prometemos. Te prometemos. Ser siempre fieles. Ser siempre fieles. A los principios de libertad y justicia. A los principios de libertad y justicia. Que hacen de nuestra patria. Que hacen de nuestra patria. La nación independiente. La nación independiente. Humana y generosa. Humana y generosa. A la que entregamos nuestra existencia. A la que entregamos nuestra existencia. Firme ya. Despedimos a nuestro lábaro patrio. Atención. Firmes. Ya. Saludar. Ya.
Firmes. Ya. Agradecemos a la Banda de Guerra de Seguridad Pública, dirigida por el oficial Andrés Carabeos. Damos la más cordial de las bienvenidas a nuestras autoridades municipales que nos acompañan esta mañana. A nuestro presidente municipal, el contador Ovidio Salvador Peralta Suárez. De igual manera, al director de la DECUR municipal, ingeniero Jorge Alberto Peregrino Córdoba. Regidoras y regidores del Honorable Ayuntamiento, Lorena Izquierdo Alamilla. Directoras y directores de este municipio, sean todos y todas bienvenidos. Le damos la más cordial de las bienvenidas al venerable maestro de la respetable Logia Simbólica Morelos número 6, el maestro Renan Falconi Sataray. A continuación, tendremos la participación del orador Rodolfo del Campo Pérez. No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley le señala. Benito Pablo Juárez García. Distinguidas autoridades y miembros del Presidium, estudiantes de las distintas instituciones y público en general aquí presente. Hoy, desde mi corazón, orgullosamente como alcalquense y de ideales masónicos, les hablo con la dicha de representar a mis hermanos de la respetable Logia Simbólica Centenaria Morelos número 6. Nos reunimos para recordar y reflexionar sobre una figura histórica cuya obra no solo marcó el rumbo de México, sino que dejó una huella imborrable en la construcción de los valores que aún resuenan en nuestras instituciones. Benito Juárez. Hablar de Juárez es hablar de un hombre cuya vida y legado trascienden el tiempo, un líder que supo transformar la adversidad en oportunidad. Nacido el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca, en el seno de una familia indígena zapoteca humilde, Juárez enfrentó la pobreza y la exclusión desde su infancia. Sin embargo, su firme determinación lo llevó a educarse, convertirse en abogado y finalmente en el primer presidente indígena de México. Además de su destacada trayectoria política, Juárez encontró en la masonería un espacio de reflexión y formación ideológica que influyó profundamente en su actuar como gobernante. Fue en la respetable Logia del Rito Nacional Mexicano donde Juárez abrazó con convicción los ideales de libertad, igualdad y fraternidad,
principios que más tarde se reflejarían en sus decisiones más trascendentales. La influencia de esos valores fue evidente en su lucha por la separación entre la Iglesia y Estado. En un impulso donde la Iglesia, en un México donde la Iglesia católica concentraba un poder abrumador, Juárez impulsó las leyes de reforma entre 1855 y 1861, que promovieron un Estado laico y soberano, la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la secularización de la educación y el establecimiento del registro civil como función estatal respondían a una visión masónica que buscaba garantizar la libertad de conciencia y equidad social. La masonería también fortaleció en Juárez una férrea creencia en la educación como motor de cambio. Para él, el conocimiento era la clave para liberar a la sociedad de la ignorancia y opresión. Por ello, impulsó la educación pública y gratuita, convencido de que solo un pueblo instruido podría ejercer con plenitud sus derechos y libertades. Finalmente, su lucha incansable por la justicia e igualdad fue también un reflejo de sus principios masónicos. La célebre frase, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, es muestra de su compromiso con la fraternidad universal y el respeto mutuo. Si observamos con atención, el México contemporáneo sigue impregnado de los ecos de Juárez y su visión. La Constitución de 1917, que consolidó la laicidad del Estado y los derechos sociales, es una extensión directa de las leyes de reforma. La educación pública, aunque imperfecta en su implementación, sigue siendo un objetivo central de las políticas gubernamentales, resonando con la idea juarista del progreso a través del saber. Incluso en el ámbito internacional, la defensa de la soberanía nacional, tan cara a Juárez, sigue siendo un principio rector en la diplomacia mexicana. Pero más allá de lo que establecen las leyes, el mejor homenaje que podemos rendirle es mantener vivo esos ideales en nuestras acciones diarias. Que el ejemplo de Benito Juárez nos inspire a seguir construyendo una sociedad más libre, justa y fraterna. Muchas gracias. Agradecemos la participación del orador Rodolfo del Campo Pérez, de la Logia Simbólica Morelos número 6. A continuación le damos la bienvenida al venerable maestro de la respetable Logia Simbólica número 24, Manuel Granados Carrera, y la participación del orador doctor Jorge Filigrana Rosique. Muy buenos días, contador público Ovidio Peralta Suárez, presidente municipal de Comalcalco, honorables miembros del H Ayuntamiento, funcionarios públicos de los niveles de gobierno, municipal, estatal o federal que se encuentran presentes, miembros de las diferentes logias masónicas del oriente de Comalcalco, tanto del rito escocés como del rito nacional, señoras y señores todos, seguidores del pensamiento juarista, nos encontramos reunidos nuevamente para celebrar el nacimiento 219 de un pilar de la patria republicana, gestor también de la segunda transformación de la nación, personaje universal, nacido en lo más profundo de las entrañas de un pueblo originario de Mesoamérica, que alcanzó las más elevadas alturas del pensamiento humano y que supo descifrar la filosofía de su tiempo, sin fronteras geográficas, que se alimentó de Immanuel Kant principalmente, quien le mostró que la injusticia sirve como motor para el moralista político, que solo el respeto por el concepto del derecho puede permitir la paz, de lo contrario se repetiría la guerra entre los individuos. Aunque a Kant no le parece injusto la destrucción entre individuos o pueblos aguerridos, es consciente de la supervivencia de vencedoras que pueden perpetuar el desastre. Eso nos recuerda, por ejemplo, los actuales ministros de la Corte que se niegan a democratizar la justicia en México. Como consecuencia,
Emanuel Kant sostuvo que la política debe estar sometida ante el derecho sobre todo, con el objetivo que se moralice y pueda abrigar la esperanza de que, si bien lentamente, llegará un día en que brille con inalterable esplendor. Así Kant expresa en su texto La paz perpetua y cito puntualmente: la injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no se respete el concepto del derecho, único principio posible de la paz perpetua. Juárez, con su grandeza, transforma, hereda por su sangre de bronce y le da sentido y practicidad, y la transforma en un poema filosófico, y expresa que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Dicho de otra manera, Benito Juárez amplía la reflexión de Kant y la pregona: la importancia del deber moral otorgada a primera instancia por la razón pura, a poder gobernar con justicia al interior de las naciones y en la política universal. Juárez profundiza nuevamente al sostener que la política y la moral no se excluyen objetivamente, a pesar de que existen individuos movidos por el egoísmo y por principios no fundamentales en la razón. Y finalmente Juárez coincide con Kant al expresar que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, y que el gobernante debe vivir en la justa medianía, sin lujos, parafernalias o privilegios, y que el gobierno debe ser un sujeto de cooperación y desarrollo y no una carga para el pueblo. Como hijo del pueblo de la Mesoamérica profunda, expresa, influido por la grandeza filosófica, que como hijo del pueblo nunca podría olvidar que mi único fin debe ser siempre ser mayor preparador y prosperador del mismo. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Jorge Filigrana Rosique, de la Logia Simbólica número 24, Manuel Granados Carrera. A continuación damos la bienvenida al venerable maestro de la respetable Logia Simbólica Sebastián Lerdo de Tejada, Octavio Alejo Domínguez, y a su orador, licenciado Gustavo Olán Alejandro. Señor Presidente Municipal de Comalcalco, maestro de Administración de Empresas y licenciado en Contaduría Pública, Ovidio Peralta Suárez, funcionarios públicos que lo acompañan, damas y caballeros todos, queridos hermanos todos, hoy nos reunimos para recordar el nacimiento del muy venerable hermano don Benito Pablo Juárez García, quien viera la primera luz del día el 21 de marzo de 1806 en San Pablo, Guelatao, Oaxaca, hijo de don Marcelino Juárez y doña Brígida García. Se dedicó al pastoreo y en 1818 fue mozo del sacerdote Antonio Salanueva, quien lo envió a estudiar al seminario, de donde egresó en 1828. Se inscribe en el Instituto de Ciencias y Artes, donde se gradúa de abogado en 1834. Sin embargo, antes de titularse ya había empezado su carrera política. Fue regente del Ayuntamiento de Oaxaca. Después fue diputado de la legislatura local, fue juez civil, gobernador constitucional de su estado. Durante su mandato saneó el erario, sofocó sublevaciones, impulsó la educación, reorganizó el poder judicial, construyó caminos y redujo la deuda pública. Fue exiliado y se trasladó a La Habana, regresando a México al estallar la revolución de Ayutla en 1855. Tuvo muchas escaramuzas y finalmente asume la presidencia en 1858 en el estado de Veracruz, y apoyado por el gobernador de ese lugar, y donde expide las leyes de reforma. Al término de la guerra de 3 años, Juárez entra victorioso a la capital el 11 de enero de 1861 para ocupar la presidencia. El 15 de junio fue elegido constitucionalmente para ocupar ese cargo. Fue un distinguido estadista que siempre luchó por una sociedad sin injusticia, por un Estado más igualitario y el respeto al Estado de Derecho, separando el poder eclesiástico de sus intromisiones en el gobierno nacional. Cabe recordar
que por esos tiempos Tabasco sufrió 2 intervenciones estadounidenses en junio de 1846 y julio de 1847, y fue el primer conflicto internacional sostenido entre México y los Estados Unidos. El gringo invasor entró por el puerto de frontera con sus goletas de guerra al mando de Comodoro Mario, siendo derrotados por la guerrilla tabasqueña. La acción de la guerrilla llegó a tal grado que todos los días amanecían soldados estadounidenses muertos en las callejuelas de la hoy ciudad Villahermosa. Debido a la fuerte guerrilla tabasqueña y al valor temerario de los tabasqueños organizados por Miguel Bruno y el gobernador Justo Santana, se dio gloria a las armas nacionales en Tabasco, pues vino el triunfo definitivo sobre los estadounidenses el 22 de julio de 1847. Los yanquis, derrotados, desocuparon la ciudad de San Juan Bautista, en la que habían permanecido 35 días, después de los cuales se retiraron vencidos y humillados por los tabasqueños. Por eso, es oportuno abrir los ojos en vez de cerrarlos, pues poderes ocultos promueven motines y asesinatos a mano armada en todo el país, poniendo en peligro la unidad nacional. Por ello, hoy como ayer, la masonería debe mantener viva la flama de la ideología liberal. Somos el Partido Liberal, defendiendo sin temores nuestra patria y nuestra Constitución. Y que le quede claro a todo, al gringo felón que pretende invadirlos, que así como los vencimos en 1846 y 1847, lo haremos de nuevo. No olviden que a México se le respeta y que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. México, un soldado en cada hijo te dio, y los masones liberales lucharemos por ti, como lo hiciera nuestro inigualable prócer, don Benito Juárez García. Muchas gracias. Agradecemos la participación del licenciado Gustavo Olán Alejandro de la Logia Simbólica Sebastián Lerdo de Tejada. A continuación, invitamos a nuestras autoridades municipales a otorgar este arreglo floral en conmemoración del 200 aniversario del natalicio del licenciado Benito Juárez García. Al presidente municipal, el contador Ovidio Salvador Peralta Suárez, acompañado de la regidora Lorena Izquierdo Alamilla. Invitamos al ingeniero Jorge Alberto Peregrino Córdoba, director de la DECUR municipal, acompañado de la arquitecta Diana González, directora de Obras Públicas. Invitamos a la maestra Marlene Beltrán, directora de Contraloría Municipal, acompañada del ingeniero Elías Jiménez Torres, coordinador de Protección Civil.
De igual manera, invitamos a todos los miembros de las diferentes logias simbólicas de nuestro municipio. Listo. De igual manera, invitamos a nuestro presidente municipal y contador, Ovidio Salvador Peralta Suárez, a una foto con nuestros amigos de las diferentes logias de nuestro municipio. Ahora sí todos. ¿Qué te parece de este lado? Que salga Juárez. Bueno, sonríen, muchachos. Estamos todos. Los de atrás, los muchachos de... Agradecemos a las autoridades e invitados presentes en este acto cívico del 21 de marzo en conmemoración del 200 aniversario del natalicio del licenciado Benito Juárez García. Que tengan un excelente día, muy buenos días, excelente viernes.